¿Qué tal? Bienvenidos al ISO 22301, Gestión de Continuidad del Negocio. Este es el capítulo 1, Evolución de la Continuidad del Negocio y Principios de Gestión. En esta oportunidad vamos a tratar la sesión número 1, llamada Introducción a la Continuidad del Negocio. Mi nombre es Luz Montoya. Comenzamos. Al término de esta sesión, usted va a poder entender por qué debe implementar continuidad del negocio, datos de interés, va a poder conocer los conceptos de continuidad del negocio y va a poder conocer cuáles son las ventajas de la continuidad y los factores que la afectan. Antes de empezar con esta sesión, me gustaría comentarles la lección 0. Un proverbio chino dice de que en toda crisis hay una oportunidad. Incluso en la escritura china, el símbolo superior significa crisis, peligro, y el símbolo inferior significa oportunidad única. Es decir, que en toda crisis, si yo no la sé manejar y gestionar correctamente, puede significar un peligro mortal. Sin embargo, también es una oportunidad única para crecer, superarme y salir adelante. ¿Ok? Entonces, iniciemos. Yo le pregunto a ustedes, ¿existe el riesgo cero? ¿Ustedes creen que en el día a día que vivimos, existe el riesgo cero? Evidentemente la respuesta es no. Sabemos de que estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos y los riesgos de hace 20 años no son los mismos riesgos de ahora y los riesgos de ahora es muy probable que no sean los riesgos de acá 5 años, 10 años. Entonces, continuamente estamos expuestos a diversos tipos de riesgos y por ende tenemos la necesidad de protegernos de estos riesgos e implementar procedimientos para salir airosos y salir tranquilos y no sufrir los efectos negativos que estos riesgos nos puedan causar. Día a día nos preguntamos, ¿sobrevivirá mi negocio? ¿Estamos preparados? ¿Por dónde debo empezar para crear ese gran plan B que me va a proteger de estos riesgos? ¿Qué va a pasar mañana? En los últimos años se han presentado diversos eventos de desastre en todo el mundo y muchos de ellos han afectado en forma total o parcial la continuidad operativa de los negocios, ¿no? Por otro lado, sabemos de que no se requiere de eventos catastróficos o mediáticos para que se genere una crisis dentro de mi organización. Podemos estar expuestos a eventos tan cotidianos y sencillos que si yo no los manejo correctamente, no tengo un procedimiento, un protocolo de actuación frente a ellos, me puede afectar drásticamente. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, mi negocio de preparación de alimentos. Por ejemplo, estoy expuesta a que alguien se intoxique con mis productos. Por otro lado, estoy expuesta a cometer algún error en el servicio. Estoy expuesta a que dañemos o molestemos a un cliente. Puede pasar. Estoy expuesta a que salga algún tipo de ley o regulación que requiera que yo implemente mejoras y técnicas para gestionar mis riesgos. Estoy expuesta a que me quede sin mis suministros, mi materia prima, mis proveedores. Y estos son problemas muy cotidianos en el día a día. Sin embargo, si es que yo no tengo un protocolo de actuación, yo no tengo ese gran plan B, yo no tengo ese plan de continuidad para saber responder frente a estos tipos de incidentes, probablemente mi negocio, mi marca, mi reputación puede ser dañada drásticamente. No necesito que me pase un terremoto, no necesito que ocurra un tsunami, una pandemia, para que yo ponga en jaque la operación de mi negocio. Por tal motivo, debo tener siempre preparado ese protocolo de actuación, ese famoso plan B.
que en otras palabras es gestionar la continuidad de mi negocio. Ahora les voy a compartir unas cifras para que ustedes se pongan en contexto y entiendan cuál es la relevancia de este tema actualmente. La pregunta es, ¿me puede tocar a mí? Veamos. De todas las compañías que han sufrido algún desastre y no tenían un plan de continuidad o un plan de crisis, está comprobado estadísticamente que un 43% nunca más vuelven a abrir. ¿Ok? Por otro lado, tengo de que el 70% de los negocios que cierran por más de un mes por algún tipo de problema o incidente que ocurra, definitivamente al cabo de los 3 años siguientes probablemente cierren o quiebren. Ese lapso de tiempo, ese mes de estar fuera de operación, es muy seguro que afecte drásticamente a la empresa, por ende la empresa al cabo del mediano plazo pueda quebrar o cerrar. Por otro lado, ustedes saben que la mayoría de empresas están ahora automatizadas o la mayor parte de sus procesos están soportados en una plataforma tecnológica. Y está probado de que si alguna empresa, la parte tecnológica deja de funcionar más de 10 días, es muy probable que nunca más se vuelvan a recuperar. Entonces, dicho esto, es importante que ustedes tomen conocimiento de que primero, que no vivimos en una burbuja y que estamos expuestos a una cantidad infinita de riesgos. Y dos, de que si no nos preparamos y no tenemos una adecuada gestión de prevención, ya sea a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel interno, departamento, de su propia unidad, es muy probable que cuando ocurra un incidente, el impacto sea tan fuerte que ponga en riesgo la continuidad operativa y la continuidad de su propio negocio. Por otro lado, es un tema muy coyuntural actualmente. Estamos viendo que los efectos del cambio climático día a día se están incrementando. Por ende, es importante que frente a estos efectos, frente a estos fenómenos que se van a dar y se van a incrementar con el tiempo, es importante que tengamos ya un plan de gestión de continuidad, un plan B, un plan de crisis, un plan de emergencias, un plan de respuesta, porque de que va a ocurrir, va a ocurrir. Y si no estamos preparados, vamos a sufrir las consecuencias de no contar con un plan o un documento de estos. ¿Qué me dicen las estadísticas? Que en los últimos 20 años, los efectos del cambio climático han cobrado un promedio anual de 30.000 vidas y causado la muerte o heridos o damnificados de casi 4.000 millones de personas. 9 de cada 10 desastres naturales están relacionados con el cambio climático. Es importante que ustedes ya cojan estas referencias, estas cifras y vean cuál es la necesidad de que sus empresas estén protegidas frente a los eventos que van a ocurrir. Por otro lado, sabemos que el 90% de los desastres naturales ya están relacionados con el clima actualmente y solo el 10% son de origen geofísico, ya sea terremotos, erupciones volcánicos, deslizamientos de tierra, entre otros. Por ende, si es que en algún momento muchas empresas, muchas personas se preocupaban por tener un plan de continuidad, un plan de contingencia frente a terremotos, por ejemplo, que si bien es cierto son eventos con muy poca probabilidad, pero con mucho impacto, dada la situación y dada la coyuntura, es importante que sigamos y mantengámonos alerta con ese tipo de eventos que es un terremoto, pero por otro lado, que tengamos foco en eventos que quizás en algún momento no los teníamos mapeados como importantes, como críticos,
Pero en la actualidad ya nos estamos dando cuenta que nos está chocando, nos está pegando. Por ejemplo, el fenómeno del Niño en muchos países está generando muchas pérdidas, muchos impactos a nivel de empresas, a nivel de país. Entonces, ya es importante que no solo tengamos en el foco un terremoto, un tsunami, eventos muy mediáticos y de los que se habla mucho, sino que vayamos a esos otros eventos que ahorita ya están cobrando importancia y que si no los gestionamos correctamente podrían generar daños muy graves, muy fuertes dentro de una organización, de una ciudad, de un gobierno, incluso de un país. Finalmente, les comento de que de este grupo de eventos relacionados al cambio climático, el 80% está relacionados a inundaciones y sequías. Y tanto los países pobres como los países ricos están expuestos. Acá no hay distinción. Estos eventos están llegando en todo el mundo y es importante de que todos los países, sin importar su tamaño, puedan tomar acción frente a ello con los recursos y las herramientas que cuentan. Entonces, dicho esto, y ustedes analizando la coyuntura, la situación de su ciudad, de su país, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que es importante implementar y es necesario implementar un programa de gestión de continuidad del negocio? Es decir, un grupo de personas que trabaje en pro de la continuidad, definir procedimientos, protocolos, establecer parámetros, pruebas. ¿Ustedes creen que debemos implementar eso? Yo creo que la pregunta ya no debe ser si debemos implementarlo o no. La pregunta debe ser, ¿tú crees que vas a poder soportar las consecuencias de no tener un programa de continuidad del negocio? Esa es la pregunta actualmente. Ya no está en tela de juicio saber si lo requiero o no. Y es una necesidad inherente que todas las organizaciones, gobiernos, ciudades tienen, que es tener un plan de continuidad. La pregunta sería es, ¿podré soportar si no cuento con un plan de continuidad del negocio o una gestión de continuidad del negocio? Ahora, antes de seguir avanzando en el tema de planes de continuidad, gestión de continuidad, es importante que ustedes conozcan qué es la gestión de continuidad del negocio a nivel de concepto. Veamos. La gestión de continuidad es un proceso impulsado por el negocio y establece un marco estratégico y táctico en pro cumplimiento con los objetivos. Por un lado, la continuidad mejora la resistencia ante interrupciones que puedan poner en riesgo el cumplimiento de mis objetivos claves. Es decir, me protege para que ante cualquier tipo de interrupción yo, de todas formas, siga cumpliendo mis objetivos como empresa, como departamento, como organización. Eso me permite la continuidad del negocio. También la continuidad del negocio proporciona un método ensayado para restaurar la capacidad de una organización para garantizar el suministro de sus procesos y servicios después de una interrupción. Es decir, la continuidad permite que cualquier departamento, cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier organización asegure de que luego del evento de interrupción, ésta va a seguir entregando sus servicios y sus productos sin sufrir algún tipo de impacto mayor que haga de que esta empresa deje de proveer a sus clientes el servicio que normalmente ofrece o el producto. Por otro lado, la continuidad del negocio proporciona una capacidad para gestionar cualquier tipo de interrupción, cualquier tipo de evento, protegiendo la reputación y la marca. Es decir, me da los lineamientos y los parámetros para que ante cualquier tipo de incidente, crisis o evento, mi reputación y mi marca se mantengan, no sufran ningún tipo de impacto. Eso me provee la gestión de continuidad.
Si vamos un poco a los conceptos que me sugiere la ISO 22301, vemos que en la cláusula 3.4 se define la continuidad de la siguiente forma. Es un proceso de gestión holístico que identifica amenazas potenciales para la organización, así como el impacto en las operaciones del negocio en caso de ocurrencia de dichas amenazas. ¿Ok? También la continuidad del negocio me proporciona un marco de gestión para aumentar la capacidad de resistencia o resiliencia de una organización, con el objetivo de dar una respuesta eficaz, rápida, que salvaguarde los intereses de las principales partes interesadas, que protejan la reputación, la marca y las actividades de creación de valor. Es decir, la continuidad del negocio es un proceso por el cual yo aseguro de que mi empresa tenga esta capacidad de resistencia frente a cualquier tipo de incidente negativo que podría afectar el cumplimiento de mis objetivos. Yo, implementando continuidad del negocio, aseguro de que mi empresa pueda salir adelante frente a cualquier tipo de incidentes que pudiesen ocurrir. Ahora, cuando tú implementas continuidad del negocio, pones todas las herramientas, los esfuerzos y desarrollas todo un marco de gobierno dentro de tu organización. Este marco de gobierno incluye una estructura organizacional, incluye la creación de políticas, la planificación de actividades, la definición de roles y responsabilidades, la definición de procedimientos, buenas prácticas, procesos y la asignación de recursos para trabajar todo este marco de gobierno. ¿Okay? Ahora, en la lámina anterior comentamos que la continuidad del negocio es la capacidad de resistencia o de resiliencia. ¿Qué me dice la ISO 22301 respecto a este concepto? En la cláusula 2.1.17 me dice que es la capacidad de adaptación de una organización en un ambiente complejo y cambiante. La resiliencia me da 5 frentes importantes y me asegura de que mi organización esté preparada. Por ejemplo, me da la capacidad de adaptación, es decir, saber responder mejor ante situaciones o eventos futuros. Me da la capacidad de transformación, es decir, las habilidades para superar las adversidades que se puedan presentar. Me provee de la cualidad de la recuperación, es decir, las actividades que yo debo ejecutar para no entrar a una situación de crisis. Me provee de resistencia, es decir, saber absorber todos los shocks que me puedan ocurrir. Me provee de la cualidad de la preparación, es decir, poder minimizar los daños y los costos en caso de ocurrencia de una crisis. Bueno, ahora veamos cuáles son las ventajas de la continuidad del negocio. Las ventajas son infinitas, sin embargo, en esta oportunidad he listado 8 ventajas importantes para que ustedes la tengan presente. Comenzamos por la primera. Una de las ventajas que me provee la continuidad del negocio es la protección a mi personal y a mis activos corporativos. La prioridad de la continuidad del negocio siempre es proteger la vida humana sobre todas las cosas. Otra ventaja
es asegurar la continuidad de las operaciones. Como ustedes ya saben y ya se los he comentado en anteriores láminas, el hecho de que tú tengas una gestión de continuidad o un plan de continuidad asegura de que ocurrido algún tipo de incidente, tú no vas a tener mayores problemas y vas a continuar tus operaciones sin necesidad de poder tomar decisiones apresuradas o poniendo en riesgo la reputación o la marca de tu negocio. Otra ventaja de la continuidad del negocio es garantizar la reanudación de los procesos críticos. Es importante de que los procesos críticos de una organización sean recuperados inmediatamente o dentro de los tiempos objetivos mapeados, establecidos por la organización. Otra ventaja es minimizar el proceso de toma de decisiones. Ante una situación crítica de contingencia, de interrupción, todos sabemos qué hacer. Y así no lo tuviésemos escrito o detallado en un plan, finalmente vamos a actuar. Sin embargo, este actuar podría demorar, ya que entraría en un dilema, y el tiempo de demora, el tiempo que puede tardar esta respuesta puede ser muy grave para la organización. Si yo tengo una continuidad del negocio, yo voy a agilizar el proceso de toma de decisiones porque ya voy a tener mis actividades planificadas, mapeadas, formalizadas, documentadas, probadas y entrenadas. ¿Ok? Otras de las ventajas de la continuidad del negocio es reducir los efectos negativos ocasionados por el caos. Cuando ocurre un incidente, siempre van a haber impactos. Pero si tú tienes una gestión de continuidad, estos impactos van a ser pequeños y voy a poder reducirlos frente al escenario de que yo no tuviese nada. Otra ventaja es cumplir con requerimientos legales. Muchas empresas u organizaciones están reglamentadas bajo circulares normativas en temas de continuidad. Entonces, implementando continuidad, ustedes van a cumplir con esos requerimientos regulatorios propios de su sector. Otra ventaja es de que van a minimizar la posibilidad de pérdida de información crítica. La continuidad del negocio también se encarga y vela porque tú tengas la información disponible siempre. Incluso en esta parte se trabaja mucho con la seguridad de la información, que tiene como principio fundamental es de que la información sea confidencial, sea íntegra y esté disponible. Y en el ítem disponible es donde nos entrelazamos continuidad del negocio con seguridad de la información. Ustedes saben que la información es uno de los activos más importantes de la organización y por ende tenemos que asegurar de que esta información esté disponible siempre. Entonces, si yo tengo estrategias de continuidad bien hechas y preparadas, voy a tener la seguridad que la información también va a estar disponible. Y finalmente, otra ventaja que me ofrece la continuidad del negocio es mantener el servicio al cliente. Ustedes saben que lo más importante para una empresa es el cliente. La empresa puede superar la pérdida económica, superar la pérdida de ingresos, superar algún tipo de multa o sanción que le puedan imponer, pueda superar gastos operativos, pago de sanciones, por temas de incumplimientos contractuales, niveles de servicios, entre otros. Sin embargo, la empresa, es bien complicado que la empresa acepte y supere la pérdida de algún cliente, de un grupo de clientes, o la mala reputación de su negocio.
La reputación yo no la puedo perder. La reputación es difícil de recuperar. Por ende, la continuidad del negocio vela mucho por este tema de la imagen, la marca, la reputación sobre una empresa. Porque es algo que realmente, si es que se impacta, es muy dramático y muy crítico. Yo puedo aceptar perder todo. Perder mis sistemas, perder dinero, como les comentaba, ser sujeto de multas, lo puedo aceptar. Puede ser parte de mi tolerancia al riesgo, por ejemplo. Ok, lo acepto. Pero perder un cliente o manchar la reputación del negocio es inaceptable. Justamente la continuidad del negocio vela por proteger la imagen de la marca, la reputación de cada compañía, de cada empresa. Por eso es importante que también la implementemos. Es una de las ventajas que me provee la continuidad. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan a la continuidad del negocio? Todos sabemos de que la tecnología aumenta y aumenta cada día. Entonces, dependemos mucho de ella. Por ende, esta situación o esta coyuntura podría afectar a la continuidad del negocio, ya que constantemente haría de que yo esté revisando, actualizando mis estrategias, invirtiendo, destinando recursos. Entonces, el tema del avance de la tecnología es uno de los factores que en cierta forma afectan a los temas de continuidad, pero en realidad no deberíamos ver como un factor negativo, sino como una oportunidad para siempre estar en la gestión de la mejora continua, ¿no? Y siempre estar de la mano con la tecnología y asegurar que la estrategia de continuidad que tenemos me protege frente a los riesgos actuales y frente a los cambios tecnológicos que yo pueda estar viviendo. Otro factor que afecta a la continuidad del negocio es la dependencia o la interdependencia que tenemos con los proveedores. Muchas veces nosotros, como empresas, nos aseguramos de que tengamos planes de continuidad, velamos porque todo el personal conozca estos planes, invertimos recursos en probar estos planes periódicamente, en actualizarlos, en revisarlos, en difundirlos, en entrenarlos. Dedicamos tiempo en campañas de sensibilización, concientización y tratamos de que todo el tema de la gestión de continuidad dentro de mi organización marche correctamente y sea consistente con mis objetivos estratégicos. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado a los proveedores o simplemente los perdemos del foco. Y esto es realmente crítico porque en muchas operaciones que hacemos en el día a día nos soportamos de los proveedores. Y si no volteamos a los proveedores y les preguntamos cuáles son tus planes, cuáles son tus niveles de servicio en situaciones de crisis o emergencia, si no firmamos acuerdos contractuales con cláusulas de continuidad, si no los visitamos y aseguramos de que estos proveedores tengan un plan de continuidad, si no los invitamos a nuestras pruebas que realizamos y los integramos a nuestra gestión, realmente ese eslabón de la cadena está roto y en el momento de la contingencia, cuando yo empiece a desplegar mis planes para recuperar algún servicio o algún producto, me voy a dar cuenta de que ahí va a haber un hueco y como no voy a tener al proveedor en ese momento listo, entrenado, preparado, finalmente el proceso no va a concluir y el producto o el servicio tampoco lo voy a dar, tampoco lo voy a poder generar. Entonces dependemos mucho de los proveedores y es importante de que hagamos una gestión con estos proveedores. Ahora, no es necesario que hagamos una gestión de continuidad con todos los proveedores,
Para eso deberíamos definir una metodología para identificar cuáles son mis proveedores críticos, de tal forma que a estos les hagamos esas auditorías, esas visitas, esas revisiones, los invitemos a trabajar con nosotros los temas de continuidad del negocio, pongamos niveles de servicio, cláusulas, etc. Ahora, obviamente, estos proveedores que en algún momento podrían ser calificados como críticos, de hecho son los proveedores que soportan a mis procesos calificados como críticos, ¿ok? Porque si bien es cierto, yo podría implementar continuidad del negocio para toda mi organización, pero a veces el ser muy ambicioso podría generar de que yo no lo haga bien. Entonces lo ideal es establecer un marco de gestión de continuidad enfocado principalmente en mis procesos críticos, coordinado con mis proveedores críticos. Si yo tengo recursos y herramientas para gestionar todo mi negocio, sería lo ideal. Pero en caso de que no tenga las herramientas o toda la capacidad para atender todo el negocio, tendría que seleccionar cuáles son mis actividades críticas. Ahora, ustedes saben, y lo vamos a ver en los capítulos siguientes, cuáles son las técnicas y las metodologías para poder definir e identificar a esos procesos críticos y por ende a esos proveedores críticos a los cuales yo también debo exigirles de que tengan niveles de continuidad aceptables, tengan planes, sean revisados y sean probados. Si no lo tengo, si no lo hago, realmente va a ser un factor que va a afectar a mi continuidad operativa, mi continuidad del negocio que yo deba implementar o ya haya implementado en mi organización. Otro factor que impacta la continuidad del negocio es de que a veces actos o acciones individuales pueden tener consecuencias muy grandes, ¿no? A veces por temas de prisa o del momento, alguna persona en particular podría tomar algún tipo de decisión y podría modificar todo el esquema que ya tengo planificado y mapeado, y el impacto que va a generar esta mala decisión, esta mala acción, realmente va a ser transversal a todo mi negocio. ¿Ok? Otro factor que afecta la continuidad del negocio, bueno, es la competencia feroz. Ustedes saben que actualmente los clientes no perdonan y la competencia no perdona. Por ende, es un factor muy importante el que tengamos todas las medidas y todos los protocolos de actuación listos para ser aplicados en el momento justo y necesario. Porque el cliente no perdona, la competencia no perdona. Y si no tomamos las decisiones correctas en el momento, obviamente con la tranquilidad de que lo que voy a activar ya está previamente revisado, probado, entrenado, etc., el impacto va a ser muy dramático dentro de mi organización. Otro factor que afecta a la continuidad del negocio es el tema de las obligaciones legales o regulaciones sectoriales que podrían salir en algún momento. Actualmente ya existen muchos sectores que ya se encuentran regulados en temas de continuidad del negocio. Y podrían salir más normas circulares, normativas, que debemos de cumplir. Por ende es un factor que yo tampoco lo veo como algo que te afecte directamente, sino que te da la oportunidad de estar siempre en la gestión de la mejora continua y de que tu nivel de madurez en continuidad, con el transcurso de los tiempos, vaya superándose y vaya siendo mejor, ¿no? Ahora, otro factor que afecta a la continuidad del negocio es de que, bueno, los riesgos cada vez crecen, cada vez son más nuevos y cada vez son más complejos, ¿ok? Entonces los riesgos, como les comentaba, que existían ayer y que hicieron que yo me prepare para lo de ayer, probablemente de acá, el próximo año, en los próximos 5 años, 10 años, tenga otros tipos de riesgos. Entonces es muy cambiante este escenario de riesgos y por ende hace que yo igual
tengan la cultura de la mejora continua en temas de continuidad y que siempre apunte a superar año a año mis niveles de madurez. Bueno, cambios constantes y cada vez más complejos siempre pasa. Estamos expuestos a todo tipo de cambios. El mundo cada vez se hace más interdependiente, cada vez más estamos más relacionadas internamente con empresas del sector, con el gobierno, con otros países, con otras ciudades. Y si no tenemos una gestión de continuidad integral que permite una recuperación en bloque a nivel sectorial, es muy probable de que en el momento de la contingencia nuestro esfuerzo individual, si siempre sigue individual, no funcione. Muchas veces nosotros establecemos planes o medidas como respuesta a una gestión de continuidad buena dentro de mi empresa, pero siempre ponemos premisas y suponemos de que alguna empresa externa o entidad externa va a hacer determinada actividad y me va a dar la puerta de entrada para yo seguir continuando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una empresa prestadora de servicios a clientes en sucursales. Entonces yo defino un plan de continuidad para atender, tengo planes de contingencia para mis sistemas, tengo personal backup, tengo mi base de datos backupeadas, tengo grupos electrógenos, tengo mis recursos, mis materias primas, tengo stock, tengo convenios con mis proveedores, pero siempre asumo de que, por ejemplo, la seguridad me la va a brindar la Policía Nacional, por ejemplo. Y asumo de que ellos me van a dar la seguridad y por ende todo lo demás yo lo voy a desplegar. Pero en el momento de la crisis o de la situación de contingencia, puede darse el caso de que esta entidad que yo creí que me iba a dar la seguridad, simplemente no me priorice o no me tenga a mí dentro de su radar. Y por ende, simplemente no me llegue la seguridad. Como yo nunca me interrelacioné con esta entidad que sería la Policía Nacional, nunca le comenté de que mi estrategia estaba basada sobre el apoyo que ellos me iban a dar. Sin embargo, todo lo que yo haya preparado o trabajado no va a funcionar, porque yo fui dependiente. Fui dependiente y tampoco nunca lo conversé con ellos. Nunca me acerqué para decirles, yo tengo una estrategia de continuidad, pero depende de ustedes, que ustedes me proveen de este recurso. Y viceversa, ¿cómo yo puedo ayudarte para que tú continúes tu estrategia de continuidad? Nunca hubo esa interrelación, a pesar de la dependencia que tenían. Cada uno trabajó por su lado y en el momento de la verdad no logran interrelacionarse, no se alinean y ninguna estrategia funciona. Lastimosamente estamos en un mundo cada vez más interdependiente, como dice, y si no conversamos con empresas del sector, con el mismo gobierno, con gremios, con organizaciones que en algún momento pueden interactuar con nosotros para activar nuestras respuestas de contingencia, en el momento de la verdad, como se dice, mi estrategia simplemente no va a funcionar. Y bueno, existe el tema de la redefinición de la economía mundial y bueno, los cambios demográficos, el cambio climático, etc. A ver, veamos, ¿cuáles serían las conclusiones o las recomendaciones producto de esta primera sesión? Aunque más tarde que otras regiones, América Latina y el Caribe están avanzando bastante en temas de continuidad. Los países europeos ya han tratado estos temas, están un paso adelante y
las regiones de América Latina y el Caribe, si bien es cierto, no tienen en su mayoría niveles de madurez expectantes, sin embargo, están por buen camino. Y justamente la tarea de nosotros, especialistas, y de ustedes, especialistas en el tema, es justamente de que el país o la ciudad donde pertenecen cada vez se supera y vaya un paso más adelante en temas de continuidad del negocio, que siga avanzando, que siga creciendo, que siga a la par con este cambio día a día que se genera y que hace que las empresas cada día se vean más expuestas a cualquier tipo de riesgos y por ende tengan la necesidad de implementar planes de contingencia, planes de continuidad. Ahora, otra lección es de que no hay una talla única que sirva para todos. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, el concepto de continuidad es único, cada empresa en función al tipo de negocio, en función al tamaño, al sector, a la zona geográfica donde se desarrolla, debe implementar sus planes de continuidad a medida que aseguren de que ésta se recupere frente a cualquier tipo de incidentes. No hay una talla única, no hay un lineamiento estándar, no hay una metodología estándar. La ISO siempre les va a proveer a ustedes los conocimientos para saber qué tienen que hacer para asegurar la continuidad de sus negocios. Y está en ustedes el definir cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Va a depender del sector, del tamaño, de la zona, del rubro que puedan tener. El cómo depende de ustedes. El único objetivo es que definan estrategias que aseguren de que su negocio va a poder superar cualquier tipo de adversidad y que el impacto va a ser menor, siempre. Otro dato importante es no adoptar la postura del avestruz. Si no lo saben, la postura del avestruz es tener la cabeza abajo escondida. Entonces uno no puede decir y esconder la cabeza y pretender decir de que nada te va a pasar, y como nada te va a pasar, no tienes la necesidad de prepararte. Ya no podemos escondernos, ya no podemos encerrarnos en una burbuja y decir, eso no me va a ocurrir. Porque si tenemos esa postura, que se llama la postura del avestruz, es muy probable de que cuando ocurra el incidente no sepamos cómo actuar. Y evidentemente mi negocio sufre las consecuencias de no poder soportar ese evento o ese riesgo que se está ocasionando. Siempre es importante ser proactivo en lugar o evitando ser reactivo. Es importante que ustedes definan estrategias de continuidad, ahora que ya conocen el concepto de continuidad, y siempre trabajen en pro de actividades proactivas, no reactivas, porque el reactivo es muy tarde. Cuando ya quizás yo voy a aplicar algún tipo de acción reactiva, el impacto ocasionado en mi negocio ya superó los límites y quizás el impacto ya es irreparable. Es importante siempre ser proactivo y adelantarme a lo que pueda ocurrir, ponerme en escenarios, ponerme en supuestos para prepararme frente a los riesgos quizás más frecuentes o que me generen mayor impacto. Les doy un ejemplo. En la vida cotidiana, imaginémonos, es mejor tener un sistema de gestión de salud preventivo, siempre ir a las charlas de salud, siempre ir a mis exámenes médicos anuales, siendo preventivo, siendo precavido y protegiéndome ante cualquier enfermedad que me pueda ocurrir, ¿no? En lugar de asegurar, por ejemplo, tener una empresa que me mande una ambulancia rápidamente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener la seguridad de que la ambulancia va a llegar rápido a su casa? ¿O
de forma proactiva hacer siempre sus exámenes anuales, las visitas al médico, estar en campañas de prevención, etc. ¿No? Es como un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces siempre es importante ser proactivo que ser reactivo. Y finalmente, algo que es muy importante, que ustedes deben de saber, es de que la improvisación es la clave del fracaso. Es natural y es inherente que cuando ocurra algo, nosotros vamos a responder. Hayamos o no hayamos entrenado o definido qué hacer de forma previa, vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque es natural, es un instinto humano reaccionar. Todos vamos a reaccionar, tanto a nivel personal como dentro de la organización. La organización también igual va a reaccionar. Ocurre algo y va a reaccionar, tenga o no tenga planes de continuidad. Sin embargo, si yo reacciono, pero antes no evalué las consecuencias de esta acción, no analicé los riesgos, no documenté esta acción que voy a tomar, no entrené a mi personal, no los capacité en esta acción que les voy a decir, es muy probable de que esta acción me genere pérdidas, que esta acción me genere errores y en consecuencia quizás multas, daños a mi reputación, reprocesos, etc. Entonces, el responder de una forma improvisada es la clave del fracaso. ¿Ok? Entonces, siempre debemos de trabajar para tener todas las medidas preparadas de forma anticipada. Porque podría darse el caso de que en el momento de la contingencia, si yo tomo decisiones apresuradas o uso la improvisación, como se dice, la medicina puede salir más cara que la enfermedad, ¿no? Puedo cometer errores, puedo estar expuesto a que me multen por algún tipo de actuar indebido, puedo estar expuesto a que el cliente me ponga un reclamo, a que mi reputación se dañe porque quizás di un servicio malo, un servicio incorrecto, cometí errores. Obviamente con el ánimo de responder frente al incidente, ¿no? Entonces, probablemente y es muy seguro que fracase si yo antes no tengo entrenadas estas medidas, revisadas, aprobadas, documentadas y a mi personal capacitado y concientizado en estas actividades. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. En los siguientes capítulos ya vamos a tocar puntualmente el tema relacionado al sistema de gestión de continuidad. Ahora hemos visto el tema de los conceptos, la importancia, digamos, las ventajas que me provee tener continuidad en el negocio. En los próximos vamos a ver ya el tema de un sistema de gestión de continuidad, de los componentes que lo conforman, de cómo hacer los análisis de riesgo, los análisis de criticidad de los procesos, los planes, las pruebas y todas las estrategias que yo necesito ya implementar para saber y definir ese cómo, ¿ok? Para que ustedes tengan las herramientas de poder definir el cómo lo van a hacer. En los próximos capítulos vamos a ver eso. Y bueno, yo les agradezco y nos vemos en la siguiente sesión.